Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a darle continuidad a las clases. El día de hoy vamos a hacer este video y vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Bueno, recordemos que en la última sesión que tuvimos estábamos analizando las integrales. Hicimos ahí una definición y estábamos viendo las propiedades. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es un poquito más también acerca de las integrales. Recordemos que la vez anterior eran integrales indefinidas. Vamos a seguir con ellas y además de las propiedades que presentamos en la ocasión anterior, vamos a mencionar pues algunos métodos de integración, ¿no? Vamos a empezar con ello para después hablar de las integrales propias y las integrales definidas y las integrales impropias. Entonces, bueno, vamos a hablar de unos métodos de integración. El primer método va a ser el método de sustitución, ¿no? Bueno, recordemos que nada más estamos reforzando esta parte. Ya ustedes tienen una base de cálculo integral. Aquí nada más la estamos reforzando y estamos recordando unos ciertos aspectos importantes que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Entonces, bueno, hablando del método de sustitución para integrales, lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, vamos a tener una integral, la cual el objetivo va a ser tratar de encontrar una variable. De hecho se le llama sustitución o cambio de variable, que al realizar ese cambio de variable se nos vuelva un poquito más sencilla la integral, o que tenga una forma de una integral que nosotros ya conocemos y que ya podemos resolver. Entonces, regularmente la forma en la que la vamos a obtener, recordemos que son integrales indefinidas. Entonces vamos a tener una integral, la cual va a ser una función que depende de u, y vamos a tener la derivada de u, que es la función, respecto a x, y bueno, la integral general va a estar respecto a x, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de observar es que la integral inicial que nos otorguen, vamos a llevarla a esta forma donde pues nuestro cambio de variable o nuestra sustitución de la variable, como dice el término, el método, ya nos otorga una integral más sencilla o más simple o que ya conozcamos su forma de resolverla. Ok, entonces lo que tenemos pues en este caso pues va a ser que esto ya va a ser la integral de la función de u respecto a u. Y bueno, pues esto, como lo habíamos definido en la clase anterior, nosotros cuando tenemos una integral indefinida de esta manera, habíamos dicho que, bueno, pues esto es f de u y más la constante de integración, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de llegar, y pues para ello vamos a realizar unos ejemplos para ver cómo se puede aplicar, ¿no? Entonces el ejemplo 1 es el siguiente. Tenemos una integral que es 2x por x al cuadrado más 1, y la integral está respecto a x. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues bueno, lo importante es tratar de observar una de las dos variables. Bueno, observemos que aquí tenemos un producto de funciones, y una de las funciones tratarla de sustituir por una función la cual la vamos a hacer como u. Es decir, vamos a tener una función u y vamos a tratar de llevar esta integral a la forma de que nada más tengamos a la función u y a la derivada de u. ¿Ok? Y que esta derivada de u, pues bueno, sea respecto a x.
Entonces, bueno, aquí tenemos un producto de funciones, ¿no? Las cuales esas dos funciones pues dependen de x. Y de hecho la integral es una integral indefinida y estamos derivando respecto a x, ¿no? Bueno, como ya habíamos también mencionado en la clase anterior, ¿cuáles son los componentes de una integral? Y también habíamos dicho por qué este símbolo que tiene la integral de como si fuera una s alargada, ¿no? Por la suma que habíamos platicado. Entonces, bueno, pues aquí nosotros debemos de estar atentos y de saber elegir cuál puede ser nuestra función u de estas dos que tenemos como posibilidad de elección. Entonces, bueno, pues si nosotros elegimos a 2x, en el caso en el que nosotros podamos elegir 2x, si nosotros llegamos a hacer esa elección, de hecho lo voy a pintar con otro color, si nosotros llegamos a tener esa elección, tendríamos u igual a 2x y la derivada de u respecto a x pues solamente nos quedaría igual a 2. Sin embargo, nosotros no podemos tener toda la composición, es decir, no podríamos nosotros sustituir todo esto respecto o con las condiciones que acabamos de formular aquí, porque solamente tendríamos u igual a 2x, exactamente eso es lo que está aquí, pero esto no es la derivada de u respecto a x. Ese es el punto relevante en el método de sustitución, que nosotros podamos observar una de las funciones la cual está siendo factor en la integración total y que la otra función o que el resto de las funciones que haya en el integrando sea la derivada de esa función respecto a x. ¿Para qué? Para que nosotros sí podamos sustituir todo el integrando por los cambios de variable que estamos haciendo acá. Entonces, por eso justo pinté de distinto color para que observemos que, bueno, en este caso es una de las formas, pero no nos sirve, no es tan adecuada de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir ahora el otro término. El otro término pues sería u igual a x cuadrado más 1 y la derivada de esta función u que acabamos de hacer, este es el cambio de variable o la sustitución que hemos hecho. Entonces la derivada de u respecto a x pues nos quedaría como la derivada de x al cuadrado respecto a x, que es 2x, y la derivada de 1 respecto a x, que pues bueno, 1 es una constante, ¿no? Entonces ahí tendríamos un 0 en esa derivada respecto a x. Por lo tanto, pues nos queda que la derivada de u respecto a x es igual a 2x. Ok, entonces, bueno, como podemos observar, a diferencia de la posibilidad anterior que habíamos pintado en azul, esta opción lo que nos brinda ya es tener el término u, es decir, ya podemos cambiar esta función por esta función u, ya la sustituimos, y aquí ya también tenemos el otro término. Tendríamos que la derivada de u respecto a x es igual a 2x, entonces ya lo tendríamos por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí vamos a utilizar este cambio de variable o esta sustitución que hemos hecho. Recordemos que es el método de sustitución o el cambio de variable. Y haríamos entonces lo siguiente. Entonces nuestra integral se convertiría en la integral de lo que tenemos acá. Podemos hacer también el cambio de lugar, no pasa nada. Entonces tenemos x cuadrada más 1, esto es igual a u. Entonces tendríamos u. Y 2x se convierte en du respecto a x. ¿Ok? Entonces tendríamos que 2x es la derivada de u respecto a x. Y bueno, este de x que teníamos acá, pues se mantiene, ¿no? Entonces nuestra integral, pues nos queda de esta forma, que esto es lo mismo que la integral de u respecto a u. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, hicimos un cambio de variable donde ya nos quedó una función que depende de u
y estamos derivando, o bueno, mejor dicho, estamos integrando respecto a esa u, como lo que tenemos acá. Ya de haber hecho nuestros cambios de variable, ya nos quedó esto que tenemos acá. Ahora, lo que nosotros ya, esta es una forma que nosotros esperábamos llegar. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos o ya sabemos cuál es la integral, o mejor dicho, cuál es la solución de esa integral. Nosotros sabemos de las propiedades que vimos en la clase anterior, pues sabíamos que la integral de cualquier, de hecho de cualquier variable elevado a la n, pues era igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración, ¿no? Entonces lo que tenemos en este caso, bueno, nada más hacemos, perdón, aquí me faltó poner respecto a que estamos integrando. Es importante ponerlo. Entonces estamos integrando respecto a x, ¿no? Entonces tenemos la integral de x a la n respecto a x es igual a esto. Y entonces, por ejemplo, pues acá simplemente pues podemos nosotros sustituir x y en lugar de u, ¿no? O mejor dicho, u en lugar de x. Entonces lo que tenemos es u a la 1 respecto a u. Entonces esto ya nos queda como, bueno, ya utilizando esta propiedad, tendríamos que es u está elevado a la 1, entonces 1 más 1 sería u al cuadrado sobre n más 1, n es 1, entonces tendríamos sobre 2, ¿no? Más la constante de integración, donde c, bueno, c es una constante y además c está en los números reales, ¿no? Y ahora, pues hacemos la sustitución para que nos quede ya en términos de donde habíamos empezado. Por lo tanto, tenemos que la integral que nos habían propuesto para solucionar 2x por x al cuadrado más 1 respecto a x, con el cambio de variable o el método de sustitución ya utilizado, es igual a esto que tenemos acá. Entonces es u cuadrado sobre 2 más la constante. Entonces vamos a sustituir lo que vale u. U es x al cuadrado más 1. Entonces tendría que ser x al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, dividido entre 2, más la constante de integración que está ahí, ¿no? Y entonces esto es nuestro resultado. Recordemos que para que podamos ya obtener un resultado, pues bueno, todos están, debemos de tener ya puros números reales. Y debemos de empezar, o bueno, mejor dicho, la solución debe estar en términos de las variables con las que iniciamos o la que nos pedía nuestro ejercicio solucionar, ¿cierto? Entonces, esa es la solución utilizando el método de sustitución o cambio de variable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio con el cambio de sustitución o cambio de, perdón, el método de sustitución o cambio de variable, utilizando las funciones que bueno, van a ser muy relevantes durante este curso, que ya hemos mencionado, ¿no? Que es la función logaritmo natural y la función exponencial, que van a ser de suma importancia durante el curso, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces el ejemplo número 2 lo que nos dice es, hay que resolver la integral de e a la 3x y esto dividido entre 1 más e a la 3x respecto a x, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros necesitamos hacer un cambio de variable o un método de sustitución para que podamos resolver esta integral. Entonces vamos a hacer el cambio de variable siguiente. Vamos a decir, bueno, sea u igual a e a la x, ¿no?
de aquí, el análisis que tendríamos, esto implica que si elevamos al cubo el valor de u o la variable u, tendríamos que es igual a 3x, e a la 3x, ¿no? Que pues podemos observar que es nuestra variable que vamos a utilizar. Entonces ya tenemos a u definida de esta manera. Y vamos a tratar de encontrar cuál es nuestro valor de x. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos encontrar nuestro valor de x? Porque después necesitamos encontrar la derivada respecto a esa variable. Entonces, de acá, del valor, bueno, del cambio de variable, nosotros tenemos que u es igual a la x y podemos hacer el logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de e a la x, que eso es lo mismo que x, ¿cierto? Entonces simplemente sacamos el logaritmo natural de ambos lados para esta variable que tenemos acá. Entonces tenemos que el logaritmo natural es igual al logaritmo natural de a la x. Sabemos que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. Por eso es que nos queda pues la identidad en este caso, aquí que es la variable x. Ok, entonces después pues nosotros necesitamos sacar pues la derivada de x. Entonces sacamos la derivada y lo que tendríamos acá de este lado pues es la derivada del logaritmo natural respecto a u, que eso nos da 1 entre u respecto a u, que eso es igual a la derivada de x, ¿no? Sacando derivadas de ambos lados. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos cuánto vale de x y ya sabemos que nuestra variable también tuvo una sustitución como u al cubo. Entonces pues hacemos lo siguiente, ya con esta información podemos sustituir todo lo que tenemos para poder resolverla y llevarla a un estado que sea más conveniente para nosotros. Entonces pues aquí hacemos la sustitución, ¿no? Entonces utilizando toda esta información lo que vamos a tener es lo siguiente. En lugar de tener esto, vamos a utilizar u al cubo y la información que tenemos acá de la derivada de x. Entonces lo que nos va a quedar es la integral e a la 3x es igual a u al cubo. Entonces tenemos u al cubo dividido entre este 1 pues permanece, más e a la 3x pues sabemos que es u al cubo, ¿no? Y ahora hay que utilizar lo que sabemos de información de x. Entonces dx es igual a 1 entre u, es decir, aquí está multiplicando 1 entre u, y du, ¿no? Entonces tenemos esta información ahí. Y bueno, entonces pareciera que hemos logrado tener toda nuestra integral. Recordemos que aquí está pintada la integral, no se ve tan bien, pero bueno, está pintada la integral. Aquí tenemos pintada nuestra integral. Parece que tenemos ya un concepto más sencillo de integración, ¿no? Pero antes de lograr realizar la integral, vamos a hacer las operaciones pertinentes para tratar de simplificar esto. Entonces, pues lo que nos queda es que esto es igual. Aquí está u al cubo multiplicando y tenemos un 1 entre u. Por lo tanto, pues nada más nos va a quedar la integral de u al cuadrado entre 1 más u al cubo respecto a 1, ¿no? Entonces, esta es la integral que nos ha resultado. Sabemos nosotros también que de una propiedad que mencionamos en la clase anterior, el
el producto de funciones, bueno, la integral de un producto de funciones es el producto de sus derivadas, de sus integrales, perdón. Entonces aquí nosotros lo podemos separar como el producto de ambos, ¿no? Por un lado, pues tenemos la integral de u al cuadrado respecto a u, esa ya sabemos de la propiedad que también mencionamos hace un momento, es decir, tenemos la variable elevado a la n, que en ese caso n es igual a 2, entonces tendríamos la variable elevado a la 3 dividido entre 3, y aquí abajo lo que nos va a quedar, bueno, del segundo término, sería la integral de 1 entre 1 más u al cubo respecto a u. Entonces nosotros sabemos que, también de las propiedades que mencionamos en la clase anterior, que la integral de 1 entre x respecto a x es igual al logaritmo natural de x, ¿no? Que de hecho nosotros habíamos hecho referencia cuando justamente mencionamos la propiedad de los valores de la potencia, que bueno, en ese caso necesitábamos que n fuera distinto de menos 1. E hicimos un caso particular cuando n es igual a menos 1, que es igual a x a la menos 1, que es lo mismo que 1 entre x, y en ese caso es el logaritmo natural de x. Entonces lo que tenemos aquí pues va a ser la separación de esos dos valores. Entonces tendríamos la integral de u al cuadrado de u y tendríamos la integral de 1 entre 1 más u al cubo de u. Ok, entonces esto lo voy a poner acá a este lado, bueno, el resultado mejor dicho. Entonces tendríamos que eso es igual a, bueno, ya sabemos cuánto es la integral de lo primero, esto es u al cubo sobre 3 más la constante de integración, y de este lado lo que tendríamos es multiplicado todo esto por el logaritmo natural de 1 más u al cubo más la constante de integración. Ok, y entonces pues bueno, pues nada más lo que tendríamos es lo siguiente. Sabemos que u al cubo es e a la 3x, entonces tendríamos es por el cambio de sustitución. Y acá tenemos el logaritmo natural de 1 más e a la 3x más e, ¿no? Entonces recordemos que esto es logaritmo natural. Ok, y bueno, ya nos queda nuestro ejercicio o nuestra solución en términos de la variable x, que es nuestra variable inicial correspondiente. Y bueno, este es un ejercicio de la función exponencial que va a ser relevante para el futuro. Ok, este es nuestro ejemplo número 2. Vamos con un último ejemplo utilizando otra vez, bueno, la vamos a aplicar ahora para la función logaritmo, que va a ser relevante también para el futuro. Un último ejemplo de este método de sustitución, para dar paso también al otro método, que es integración por partes, y que también es de mucha utilidad en la forma de para poder resolver integrales, ¿no?
Entonces, el ejemplo número 3 lo que nos dice, o lo que nos pide es solucionar lo siguiente. Hay que solucionar la integral de 1 más el logaritmo natural de x dividido entre x por el logaritmo natural de x. Y todo esto hay que integrarlo respecto a x, ¿no? Bueno, pues si estamos en el apartado de la solución por el método de sustitución, pues bueno, hay que encontrar una variable que esté justamente aquí adentro de la integral, del integrando, la cual utilicemos como u. Después hay que encontrar la derivada para que nosotros podamos despejar esta de x y lo podamos llevar a un camino más sencillo o un estado más sencillo, que bueno, nosotros lo entendamos como sencillo para poder resolverlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora en este caso vamos a utilizar a u como el logaritmo natural de x. Entonces tenemos que u es igual al logaritmo natural de x y nosotros necesitamos saber cuánto es la derivada de x, ¿no? Y pues bueno, hacemos algo similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior para obtener el valor de x. Para obtener el valor de x teniendo esto o partiendo de aquí, pues bueno, necesitamos sacar exponencial de ambos lados. Entonces sacamos el exponente de ambos lados y por un lado nos queda que es e a la u es igual a e, logaritmo natural de x, que esto es igual a x, ¿no? Sabemos que la función inversa de la función logaritmo natural es la función exponencial o la función de Euler. Entonces sabemos que x es igual a e a la exponencial de u, o e a la u. Entonces lo que vamos a tener acá es que si nosotros derivamos, bueno, la derivada de e a la u respecto a u, pues es e a la u. Y entonces tendríamos que es e a la u respecto a u va a ser igual a d a la x, ¿no? dx. Por lo tanto, pues bueno, partiendo de esta información, otra vez, pues vamos a hacer los cambios pertinentes o las sustituciones pertinentes para llevarlo a un lugar que nosotros nos sintamos más cómodos, ¿no? Entonces utilizamos este cambio, sabemos que tenemos esta información y lo vamos a llevar hacia lo siguiente. Entonces tenemos que va a ser la integral de 1 más el logaritmo natural es igual a u, ¿no? Entonces tendríamos 1 más u y luego acá abajo tenemos que x, es esta x que está aquí, es igual a e a la u o la exponencial de u. Luego el logaritmo natural de x pues es igual a u, entonces eso está multiplicado por u. Y de x es igual a e o la exponencial de u respecto a u. Entonces tenemos que es e a la u respecto a 1, o de u, mejor dicho. Y con esto, esta información la cual obtuvimos derivado de la sustitución que hemos hecho o del cambio de variable realizado, pues bueno, pues llevamos esta integral a esta forma que esperemos que sea más sencilla, ¿no? O que la podamos nosotros encontrar más sencilla. Al menos lo que podemos observar a simple vista es que pues se nos cancelan las exponenciales, ¿no? Porque ahí tenemos una multiplicando y una dividiendo y pues eso se nos convierte en un 1. Eso es algo relevante porque pues bueno, ya no tenemos que estar lidiando con esas exponentes, ¿no? Entonces vamos a tratar de simplificar esto que tenemos acá. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 más u que tenemos acá en el numerador. Y bueno, pues tenemos que este e a la u con este e a la u pues se vuelve un 1. Nada más nos queda un u aquí. Y todo esto respecto a u. Y como podemos observar, de acuerdo a lo que también nosotros habíamos dicho, pues tenemos una función la cual depende de u y estamos integrando respecto a esa variable, como en los ejercicios anteriores, que también nos quedaba algo parecido, ¿no?
Y pues bueno, pues ahí nosotros podemos hacer operaciones todavía adicionales para que lo podamos tener de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos operaciones, pues nos quedaría, esto es igual a la integral de 1 entre u de u más, sería la integral de u entre u, que ese es un 1, respecto a u, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner otra vez acá, esto va a ser igual a, bueno, sabemos nosotros de las propiedades que hemos mencionado, que la integral de 1 entre x respecto a x, siempre y cuando esa x sea distinto de 0, que pues en este caso debe ser distinto de 0, tenemos que es el logaritmo natural de x. Entonces esta primera parte nos quedaría como logaritmo natural, en lugar de ser de x, porque ahora es un cambio de variable que es u, entonces es el logaritmo natural de u. Y acá a este lado, bueno, sería más una c, porque estamos solucionando esta primera integral, ¿no? Ya la tenemos como solución, no pasa nada, le podemos poner una c. Y después de este lado, acá lo que tenemos es la integral de 1 respecto a u. Sabemos nosotros que eso es igual a u, que pues podría ser la integral de, por ejemplo, de 1 respecto a x, eso nos queda el valor de x, ¿no? Y bueno, pues esto también podríamos sumarle la c, que donde, de hecho, pues aquí es importante diferenciar, a lo mejor podría ser esta c1 y esta c2. No pasa nada, cuando nosotros veamos ecuaciones diferenciales, también vamos a partir las integrales y vamos a tener en algunos casos C1 y C2, y en el futuro, que de hecho también se puede hacer aquí, pues todo está sumando. Entonces, por ejemplo, nada más como un adelanto de lo que vamos a ver más en el futuro, esto lo que sería es lo siguiente: tendríamos el logaritmo natural de u más u, y esta C1 y esta C2 pues están sumando, no sabemos que son constantes, no sabemos qué valor tienen, y de hecho al momento no es necesario identificar su valor real, pero lo que sí sabemos es que son constantes. Entonces estas dos constantes se pueden convertir en una sola constante, que la podemos nombrar sin pérdida de generalidad como una C, donde esa C, sí es importante nada más mencionar que C es igual a C1 más C2 constantes, ¿no? ¿Sí? Aquí no pasa nada, solamente son constantes. También más adelante lo vamos a seguir realizando. En algún momento vamos a identificar tanto la constante 1 como la constante 2. No siempre son iguales, eso hay que destacarlo. De hecho, justamente por eso se hace la diferencia, que una es una C con el subíndice 1 y la otra es una C con el subíndice 2. Lo que sí es importante también señalar es que, bueno, esta suma de constantes, independientemente del signo que tengan en el cálculo de la trayectoria única, independientemente de ese signo, lo que sí es que nos suman una constante general. Eso no pasa nada. Entonces, por ejemplo, aquí pues también nos puede quedar de esta manera y no sucede nada. En algún momento vamos a identificar, como les había dicho en la clase anterior, que esas constantes nos van a ser nuestra trayectoria única o nuestra solución única de las ecuaciones diferenciales. Al momento, pues simplemente tenemos una integral indefinida, y justamente por eso es que resulta esta constante de integración de esta manera, y la podemos expresar de esta forma y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente si nosotros recordamos cuál es el valor de u, pues podemos sustituirlo acá. Entonces tendríamos que es logaritmo natural, u es igual al logaritmo natural de x, entonces tendremos logaritmo natural de logaritmo natural de x más u es logaritmo natural de x, entonces es el logaritmo natural de x más la constante de integración, donde ya habíamos dicho que esta c es c1 más c2, ambas constantes, ¿no?
Y bueno, sabemos que C1 y C2 deben de estar en los números reales, no deben de ser números imaginarios. Entonces, pues esta es la solución de nuestra integral que teníamos acá arriba, utilizando el método de sustitución, ¿vale? O el cambio de variable. Y bueno, vamos a hablar de otro algoritmo, otro método de integración. Otro algoritmo que nos sirve también para poder nosotros simplificar o llevar a un terreno más sencillo algunas integrales que resultan un poco complejas, ¿no? Que pues a simple vista pues no se pueden solucionar, o de acuerdo a las herramientas que tenemos al momento no se podrán solucionar de manera directa, pero sí podemos utilizar estos métodos, los cuales pues sirven para llevarlo a la forma que nosotros pues ya conocemos, que eso es lo importante, ¿no? Que utilicemos todas las herramientas para llevarlo a una forma más sencilla, y ya estando ahí, apliquemos lo que sabemos y podamos otorgar la solución al problema que nos den. Entonces ese es el método de integración por partes. Y pues bueno, regularmente lo que vamos a tener es que el integrando va a estar determinado, o va a tener la forma de un producto de funciones. Sin embargo, este producto de funciones no necesariamente es tan evidente como por ejemplo lo que teníamos en el método de sustitución, donde recordemos el primer ejercicio. El primer ejercicio pues lo que teníamos era, bueno, pues tenemos x al cuadrado, x al cuadrado más 1, era la función, una de las funciones, y esto estaba multiplicado por 2x, ¿no? Entonces pues ahí pues es evidente, por ejemplo, que teníamos pues la función y su derivada, ¿no? Entonces cuando tenemos algo así que pueda ser evidente, suele suceder también en los casos donde tenemos funciones trigonométricas, como por ejemplo tenemos el seno y el coseno, ¿no? Donde sabemos que uno es la derivada del otro. Entonces, cuando son ese tipo de casos, pues bueno, es sencillo, ¿no? Y es un poquito fácil identificar cuál podemos utilizar como u y cuál es la derivada de esa u. Ahí, a diferencia de este método de integración por partes, es que, bueno, estamos hablando de la variable o de la función, y al mismo tiempo estamos hablando de la derivada de esa misma función, porque recordemos que lo que nos quedaba era una función que dependía de u y la integral era respecto a esa u. Ahora, en el método de integración por partes se mezclan dos variables, y regularmente lo que nosotros necesitamos identificar es una de las variables y la otra que sea derivada, pero de otra variable que no está de manera explícita en la integral. Entonces, ¿cómo se puede representar eso? Bueno, de la siguiente forma. Regularmente vamos a tener una integral, la cual va a estar en función de u, y vamos a realizar la integral, pero respecto a... no se va a realizar la integral respecto a otra variable, pero lo que vamos a tener de producto sería la derivada de otra variable, donde esa variable es v. Aquí es importante diferenciar, esta es una u y esta es una v. Entonces, cuando nosotros tengamos o logremos identificar que tenemos estos componentes en la integral, pues bueno, pues hay un algoritmo, hay un método, el cual pues nos simplifica un poquito la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros logremos identificar esto, pues, nosotros podemos utilizar este algoritmo, el cual va a ser realizar el siguiente
la siguiente operación. Entonces la operación sería multiplicar la función u por la función v. De hecho voy a cambiar de color porque creo que ya no se ve muy bien. Entonces vamos a empezar otra vez. Voy a utilizar el color azul porque como que siento que ya el negro ya no se ve tanto. Entonces vamos a tener, recordemos, ¿no? Vamos a tener la integral, donde va a estar una variable o una función u, y una función la cual está multiplicando a esa función u, pero que nosotros logramos identificar que es la derivada, o mejor dicho, está presentada ahí la derivada de otra función, donde esa función es la función v. Entonces, si nosotros podemos identificar eso, vamos a utilizar esta operación. Sería multiplicar la función u por la función v y le restamos la integral. Ahora hacemos el cambio. La integral de la función v respecto a u, ¿no? Entonces tenemos que la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v de u, ¿sí? Entonces aquí es importante diferenciar que esta es una u, esta es una v, v, y acá es v y u. Entonces vamos a ver un ejercicio, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo 1. Entonces nos dicen, bueno, pues a ver, hay que resolver la integral indefinida de esto que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, pues bueno, pues tenemos un producto de funciones. Sabemos claramente que una función no es la derivada de la otra función a la cual está multiplicando, porque nosotros sabemos cuál es la derivada de x, ¿no? La derivada de x respecto a x es 1, y sabemos que la derivada de la función exponencial, la derivada de a a la x respecto a x, pues es ella misma, ¿no? Entonces, pues aquí es un ejemplo donde tenemos una función que puede ser esta u o puede ser esta u, pero la otra, la que no utilizamos como u, pues sabemos que es la derivada de otra función v, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues sabemos que si nosotros utilizamos como u igual a x y db igual a e a la x, sabemos que podemos integrar eso y obtener cuál es el valor de v, ¿sí? Entonces, aquí es de suma importancia elegir bien a la variable para no complicar más la integral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo voy a mencionar un poquito más adelante. Vamos a resolverla primero y después vamos a hacer un tipo de análisis como paralelo, se podría decir, se podría llamar, para ver qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la otra variable. Por eso es relevante identificar cuál de las dos es u y cuál es la otra, cuál de las dos es db, donde db quiere decir la derivada de la función v. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar a u. Bueno, recordemos que para poder solucionarla de esta manera de integración por partes, pues necesitamos a u, a v, y ya partiendo de ahí, bueno, también necesitamos la integral de du, perdón, la derivada de respecto a u, y necesitamos integrar db para obtener a v. Por lo tanto, necesitamos definir dos variables, que son estas dos justamente, a u y db, y después obtener tanto la derivada de u y obtener la integral de db para obtener a b. Entonces, primero vamos a hacer esta pequeña selección, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos a u como x, nosotros sabemos que la derivada de u respecto a x, pues sería igual a 1, ¿no? Que era lo que ya hemos platicado hace un momento. Y ahora, nosotros vamos a elegir entonces a db como e a la x. Entonces nosotros sabemos que
la integral de b, que nos quedaría como b. Recordemos que la función inversa de la integral, o la operación inversa de la integral, es la derivada. Entonces tendríamos que, si elegimos a db como e a la x, tendríamos que v es igual a e a la x, ¿no? Nosotros sabemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Aquí es importante poner que esto es respecto a x, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que b es igual a x, la derivada de b respecto a x es igual a e a la x, ¿no? Entonces, ya tenemos tanto a u como a v, tenemos a du y tenemos a db. Entonces vamos a utilizar esto que acabamos de poner acá para ver si lo logramos llevar a una forma más sencilla. Y dada esa forma más sencilla, pues bueno, lo resolvemos. Entonces vamos a poner primero cómo quedaría con el cambio, ¿no? Entonces tendríamos u por b, u es igual a x, entonces tendríamos que es x, v es igual a e a la x, entonces u por v es x e a la x, ¿no? Menos la integral de b, que es e a la x, b, y du. Du de aquí es lo mismo que du es igual a 1 por dx. Entonces simplemente dejamos dx. Entonces es menos la integral de e a la x dx. Entonces esto que está aquí se convierte en esto utilizando el algoritmo de integración por partes. Y bueno, pues entonces lo que parece indicar es que sí nos ayudó. ¿Por qué? Porque ya tenemos solamente la integral de e a la x respecto a x. Y esa ya la sabemos resolver. Entonces lo voy a pasar acá abajo. Entonces lo que tendríamos es x e a la x menos la integral de e a la x de x. Esto es lo mismo que x e a la x menos, sabemos nosotros que la integral de e a la x, pues bueno, es e a la x siempre y cuando estemos integrando respecto a x. Entonces esto es e a la x. Y pues bueno, pues ahí nada más nos faltaría pues la constante de integración, ¿no? Que se la podemos poner desde aquí, se la podemos poner al final, pero bueno, para ser más formales, la ponemos desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, como está restando, entonces lo vamos a dejar como resta, no pasa nada, ¿no? Porque está restando todo esto, este término. Entonces lo que tendríamos aquí es simplemente eso y podemos agrupar estos términos de aquí, que sería de esta manera, ¿no? Sería e a la x por x, este menos que está aquí, menos 1, y pues bueno, esta c que está aquí, ¿no? No pasa nada. Puede ser menos c o más c, porque es una constante y no sabemos cuál es su signo, ¿no? Y pues bueno, aquí es importante poner que c es constante y c está en los reales, ¿no? Entonces, con esto pues llegamos a que la solución de esta integral es esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Se lo voy a poner en otro color. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de elegir a x como u, hubiéramos elegido a e a la x como u y por tanto a db como x? Entonces, por ejemplo, este es un caso que les mencionaba, un paralelo, para que veamos la importancia del por qué, o mejor dicho, del cómo elegir las variables para que se nos haga sencillo. Aquí pues llegamos a algo que ya era sencillo y que nosotros sabíamos resolver. En caso contrario, por ejemplo, si hubiéramos elegido, este es un caso paralelo, como les menciono, y por eso va a estar también en color rojo. Si hubiéramos elegido a u
como e a la x, de aquí estoy partiendo, ¿no? Vamos a iniciar otra vez la elección. En lugar de elegir a u como x, voy a elegir a u como e a la x, por lo tanto, db igual a x. Entonces, pues bueno, la derivada de u respecto a x, pues sí, hubiera quedado e a la x. Sin embargo, acá para encontrar a b, ¿qué hubiera pasado? Yo tengo que integrar esto respecto a x. Entonces yo al integrar esto respecto a x, pues me quedaría x al cuadrado sobre 2. Entonces, si yo hubiera hecho el cambio, al hacer el cambio, pues lo que tendría es u por b, entonces tendría x al cuadrado sobre 2, e a la x, menos la integral de b de u. Entonces otra vez aquí tengo que du es igual a e a la x de x. Entonces tengo, y acá v es x al cuadrado sobre 2, entonces tengo menos la integral de b de u es x al cuadrado sobre 2, porque este es v, y du es e a la x de x. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, lo de acá, pues no hay problema, ¿no? Esto de aquí, pues, esto, pues no pasa nada porque ya lo tengo ahí y ya no hay ninguna integral que resolver ahí en ese pedazo. Pero, acá de este lado, sí se me volvió un problema mayor. ¿Por qué? Porque en lugar de tener la integral de x e a la x de x, pues ahora tengo x al cuadrado e a la x de x. Es decir, en lugar de tener este problema que parecía un poquito menor, se me convirtió en un problema mayor, simplemente por no utilizar bien, o mejor dicho, no poder identificar de manera adecuada mis variables de integración, las cuales utilizo para solucionar por el método de integración por partes. Por lo tanto, es importante saber elegir cuál variable es u y cuál variable es v o db. Que bueno, pues ahí tal cual, pues no hay una receta, no es tal cual como decir, bueno, la primera es u y la de al lado es db, no. Lo importante es nosotros saber identificar cuál de las dos podría ser más útil para poderlo resolver. ¿De acuerdo? Entonces este fue el primer ejemplo de integración por partes. Vamos a hablar de un último ejemplo de integración por partes, donde, bueno, aquí ya utilizamos la función exponencial. Vamos a hablar ahora de la función logaritmo. Y pues yo creo que con ese ejemplo vamos a acabar el día de hoy para que no sean videos tan largos también y ustedes puedan verlo quizá digerible, que creo que esta clase no está tan compleja, pero también para que tengamos esta base, ¿no? Quería tocar estas bases para que nos sirvan para el futuro, sobre todo porque cuando lleguemos a resolver algunas ecuaciones diferenciales, pues simplemente vamos a mencionar, recuerden cuando resolvimos por partes esta integral, entonces si quisiera que ahí en ese momento simplemente ya utilicemos la solución o que recordemos y que podamos solucionarla de manera más sencilla. Entonces, bueno, nos piden como ejercicio resolver la integral del logaritmo natural de x. Ya en la siguiente clase vemos integrales definidas e integrales impropias, ¿no? Ya después para dar paso a la presentación del modelo de crecimiento de Domar. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Habíamos dicho nosotros que una manera de identificar el uso apropiado del método de integración por partes es que nosotros observemos que hay una variable u y que hay una variable db, la cual es la derivada de otra función. Aquí pareciera que pues solamente hay una función, ¿no? Entonces, pues pareciera que no tenemos
esto tal cual de manera explícita. Sin embargo, de manera implícita, nosotros sabemos cuál es la primitiva de la función 1 entre x. Por lo cual, pues bueno, la vamos a utilizar para poder solucionar esto. Entonces, vamos a utilizar el cambio de variable e integración por partes, ¿no? Entonces, vamos a poner a u como logaritmo natural de x. Nosotros sabemos que si derivamos a u respecto a x, que es esta función logaritmo natural de x, pues bueno, pues eso sabemos que es 1 entre x, ¿no? La derivada de u respecto a x, ¿no? Y vamos a poner a db como el valor de 1. Con esto lo que logramos es tener a v. Si nosotros integramos esto, pues bueno, nos queda como x, ¿no? Esto sería db respecto a x. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Hacemos el cambio y utilizamos este algoritmo que ya lo tenemos de manera explícita, pues tenemos u por b es x logaritmo natural de x, u por b, ¿no? U por b, u por b. Bueno, en este caso es b por u. Menos la integral b du. Sabemos que acá du es igual a dx sobre x. Y este factor que está aquí va a ser de suma importancia recordarlo cuando resolvamos ecuaciones diferenciales. Este dx sobre x nos va a quedar de manera muy frecuente y es importante recordarla. Pero bueno, al momento tenemos que du es igual a dx entre x y v es igual a x. Entonces tenemos b por du, sería b igual a x y du dx entre x. Entonces tendríamos x por dx entre x. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a pasar todo eso otra vez acá a este lado. Entonces tendríamos x logaritmo natural de x menos la integral de x dx sobre x, ¿no? Y esto va a ser igual a x logaritmo natural de x. X entre x, bueno, se nos vuelve un 1. Entonces tendríamos menos la integral de x. ¿De acuerdo? Y nosotros, pues bueno, lo que sabemos de acá, de esta integral, pues sabemos que la integral de la derivada de x, como son funciones inversas, nos otorgan la función por sí misma, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, pues sería esto. Tenemos x, logaritmo natural de x, y acá tenemos un valor de x. Y todo esto, pues más la constante de integración, ¿no? Donde c es una constante y c está en los números reales. Y esta es la integral del logaritmo natural de x, que también la vamos a utilizar más adelante. Este resultado, y además este concepto que está aquí, que lo vamos a utilizar de manera muy cotidiana, muy frecuente. Esto de dx entre x va a ser muy importante saber su integral de esto, que va a ser relevante para el futuro. Ok, entonces estos son dos ejemplos de integración por partes. Como les mencionaba, en la clase siguiente vamos a ver, bueno, nada más aquí fue como un pequeño avance de lo que son algunos métodos para solucionar integrales que no están de manera explícita, o al menos en las propiedades que les había mencionado. Y en la siguiente clase vamos a hablar de integrales definidas e impropias. Con eso vamos a ya empezar después con la presentación del método de Domar. Y listo, ya para empezar con ecuaciones diferenciales. Bueno, pues si les parece lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Espero que sigan muy bien.
Les mando un saludo. Cuídense mucho.